Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Es para mí un gusto y un placer estar con ustedes compartiendo durante esta semana los segmentos de meditación en esta serie que hemos titulado Historias del Reino Dividido, en la cual podemos mirar ejemplos de la vida de estos reyes, tanto buenos como malos, los cuales podemos aplicar a nuestra vida para tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Miramos el día lunes acerca de Salomón y los peligros de un corazón desviado. También miramos el día martes acerca de Roboam y el cuidar a quien escuchamos. El día de ayer, miércoles, miramos acerca de Jeroboam y el peligro de cambiar la bendición en maldición. El día de hoy, hermanos, quisiera que me acompañaran ahí en 1 Reyes capítulo 15 para mirar acerca de la historia del rey Asa, el nieto de Roboam. Dice así la palabra de Dios. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Hermanos, Asa fue uno de los mejores reyes, a mi parecer, de la historia del pueblo de Dios. Una vez que el reino se había dividido, el pueblo o el reino en ambos lados, tanto el reino de Israel como el reino de Judá, entró en una decadencia espiritual. Tendieron todos a irse tras la idolatría. Si bien en el reino del norte Jeroboam había hecho esos dos becerros y había hecho pecar a Israel, por el lado del sur ni Roboam ni su hijo habían hecho nada diferente. También se habían desviado de Dios, se habían apartado. Recordemos que Roboam había sido criado el postrer tiempo del reinado de Salomón, su padre, en ese periodo en el que Salomón había desviado su corazón. De tal manera que en su adultez lo que Roboam conocía era una vida de idolatría, una vida de excesos y una vida de tiranía. Y eso fue lo que él simplemente llevó al reino. Cuando él muere, le sucede su hijo, el hijo de Roboam, el cual se llamó Abiam, el cual solo duró en el reino 3 años. 3 años en los cuales dice la palabra de Dios que no anduvo en los caminos de David, su padre, sino que anduvo en todos los pecados que su padre y su abuelo terminaron haciendo. En medio de toda esa situación, nace un niño, hijo de Abiam, el cual se llamó Asa. Y Asa, hermanos, en medio de un ambiente totalmente contrario, ajeno a Dios, en un ambiente alejado de Dios, en un ambiente de apostasía, en un ambiente donde gente que antes creía en Dios, ahora negaba a Dios y ahora buscaba a otros dioses. En este ambiente, Asa es capaz de entender, es capaz de reflexionar, es capaz de comprender y decir, en el camino que vamos, no estamos haciendo bien. Asa recapacita y una vez que él toma el reino, una vez que él toma el control del país, empieza a hacer reformas que cambien la vida del país. En este momento la idolatría había llegado a todos lados en el reino de Judá. En cada lugar alto se hacían altares a Acera. Inclusive la misma madre de Asa había hecho un propio altar para Acera. Y Asa empieza a derrocar cada uno de esos altares, empieza a destruir cada uno de esos altares, inclusive a su madre. Le quita el derecho de ser reina madre por su idolatría. Quita ese altar, lo destruye y empieza a restaurar el servicio a Dios. Y como él buscó a Dios, Dios lo bendijo. Y como él buscó a Dios, el pueblo estaba feliz con su mandato. El pueblo estaba contento de que después un hijo de David había resultado un buen rey. Porque desde el inicio del gobierno de Salomón hasta su punto más alto, no habían tenido un rey que temiera a Dios. Y Asa empezó a hacer la voluntad de Dios. A tal grado que todo el tiempo que reinó, los 41 años que Dios le permitió reinar, fue un rey amado por su pueblo. Pero lo que queremos centrarnos, o lo que me quiero centrar en Asa, es la necesidad de acabar bien. Asa y la necesidad de terminar bien.
Porque si bien podemos decir muchas cosas buenas sobre Asa, y quien personalmente yo creo o considero uno de los mejores reyes de la historia de Israel, al momento de su final, cometió un detalle, una acción, una tachita, que si no fuera por la misericordia de Dios hubiera arruinado todo su legado. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Reyes 15:23. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si nos vamos al texto paralelo, en 2 de Crónicas, capítulo 16, nos dice un complemento a esta historia. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, es lo que ya sabíamos, pero continúa diciendo, y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. E inmediatamente el versículo siguiente dice, y durmió Asa con sus padres. Oh hermanos, este rey que había vuelto los corazones del pueblo hacia Dios, que había vuelto a la devoción del pueblo hacia Dios, que había vuelto al culto al único Dios verdadero, este rey que había aprendido, este rey que había cambiado, que tenía todo para buscar a Dios, en el momento que lo debió buscar, en su último momento, cometió un error. En lugar de ir a Dios por ayuda, acudió al hombre, acudió a los médicos. Ahora, es necesario decir, no está mal ir al doctor, eso no es lo que queremos decir aquí. Pero nuestro primer recurso, hermanos, en un momento de necesidad, en un momento de aprieto, en un momento de angustia, nuestro primer recurso debe de ser siempre nuestro Dios, acudir a Dios. La palabra de Dios dice que Asa reinó 41 años, pero dice que en el año 39 enfermó de sus pies y en su enfermedad no buscó a Jehová y durmió Asa con sus padres. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si Asa hubiera buscado a Dios? Yo solamente puedo pensar que si él hubiera buscado a Dios antes que a los doctores, así como en un futuro Ezequías buscó a Dios y Dios le dio más años de vida, yo estoy seguro que Asa hubiera hallado el favor y la misericordia de Dios. Y ese gran periodo en el que el reino de Judá gozó de paz y prosperidad por la obediencia de un rey, ese periodo de 41 años pudo haberse extendido mucho más. Pero ¿qué pasó con Asa? En el momento clave, él no terminó bien, no tomó la mejor decisión. Y mis hermanos, nuestra meta debe de ser no solamente comenzar la vida cristiana, no solamente continuar y crecer en la vida cristiana, sino llegar al punto en el que, si Dios nos llama a su presencia o viene primero, nosotros podamos decir, acabé bien. Tantos buenos ejemplos hemos tenido de hermanos en nuestra iglesia y en todo el mundo cristiano, de hermanos que han terminado bien. Y esa debe ser nuestra meta, terminar bien. No solamente empezar bien, no solamente correr bien, sino terminar bien. Asa nos enseña, hermanos, sobre la necesidad de terminar bien. Y esa debe ser nuestra meta. Más allá de lo que podamos conseguir, más allá de lo que podemos hacer en nuestra relación, en nuestro servicio a Dios, nuestra meta como cristianos debe de ser, Señor, ayúdame a terminar bien. Debemos de tomar a Dios en cuenta y que Él nos ayude a poder terminar bien. Dios los bendiga, hermanos.